Hola, Dios te bendiga una vez más. Este es nuestro curso de doctrina bíblica cristiana y hoy estaremos hablando sobre el origen de la Biblia. La palabra Biblia viene del griego biblos, que significa los libros. Nuestra Biblia tiene un tema principal y este es la redención del hombre. Desde Génesis hasta Apocalipsis podemos ver que el propósito de Dios siempre ha sido salvar al hombre, rescatar al hombre, salvarlo del pecado. Y eso es la redención. La redención del hombre viene dada por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Así que Cristo pagó por nuestros pecados. En el Antiguo Testamento se sacrificaba un cordero para librar al pueblo de sus pecados, de sus culpas, pero esto era símbolo de lo que Cristo vendría a hacer en el Nuevo Testamento por cada uno de nosotros. Cuando le recibimos en nuestros corazones, aceptamos ese sacrificio. Por esa razón, nos arrepentimos, aceptamos ese sacrificio de Cristo y de esta manera somos libres de culpa, somos libres de ese castigo porque ya Cristo lo sufrió en nuestro lugar. Ese es el propósito que tiene la Biblia desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, nuestra redención. Nuestra Biblia está dividida en dos grandes bloques, que son Antiguo Testamento o Antiguo Pacto y Nuevo Testamento o Nuevo Pacto. El único autor de la Biblia se llama Dios, pero Dios usó a unos 40 escritores para escribir su palabra. Estos escritores tienen una característica muy especial y es que no se sentaron todos juntos a escribir la Biblia, sino que lo hicieron en un periodo de unos 1600 años. No se conocieron, no fueron personas que vivieron en la misma época, no fueron personas del mismo estatus social, sino que fueron diferentes. Ahí hubo políticos, profetas, agricultores, diferentes personas que Dios utilizó para escribir la Biblia. En la Biblia encontramos unas 3.800 afirmaciones que sostienen firmemente que Dios es el autor de ella, que la Biblia proviene de Dios. Vemos, por ejemplo, Éxodo capítulo 19, versículo 9, que nos dice, entonces Jehová dijo a Moisés. Vemos que el escritor no está escribiendo de él mismo, como que él es quien está hablando, sino que está escribiendo de parte de Dios. Así que cuando la escritura expresa, entonces Jehová dijo a Moisés, es porque Dios fue quien habló a Moisés. He aquí, yo vengo a ti en una nube espesa. He aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo. Quien, quien está diciendo estas palabras es Dios a Moisés. Puede leer el capítulo completo y esta historia pues es maravillosa. Éxodo 20 versículo 1 también afirma, y habló Dios todas estas palabras. ¿Quién fue que habló? Pues nos está diciendo que quien habló fue Dios. Así que el que escribió no está diciendo que Él es quien está hablando, sino que Dios es quien está hablando. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de debajo, ni en las aguas debajo de la tierra. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás. Tenemos aquí los 10 mandamientos y vemos que Dios fue quien dio estas palabras. En Isaías capítulo 1, versículo 10, también nos dice, príncipes de Sodoma, oíd palabra de Jehová. Quien está hablando es Jehová. Tenemos
como ya dije, unas 3.800 afirmaciones en el Antiguo Testamento que sostienen que Dios es quien habló estas palabras. Ezequiel 1:3, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel. O sea, fueron palabras de Jehová. Sí que también en el Nuevo Testamento se afirma que el Antiguo Testamento es inspiración de Dios. Y segunda de Timoteo capítulo 3:16 nos dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Esto no significa que haya sido Dios con su mano quien haya escrito todo con sus propias manos, no, sino que Él inspiró a estas personas que escribieron, unas 40 personas, en diferente tiempo, diferente época, con lapso de muchos años de diferencia incluso, y Dios fue quien puso en el corazón de estos hombres para que escriban estas palabras. Lo sorprendente de esto es que a pesar de los cientos de años de distancia que tenían estos escritores que Dios utilizó, eh, toda la escritura guarda una armonía sorprendente. Por eso es que el autor es uno solo es el autor, aunque utilizó a muchas personas para escribir, pero todos escribieron con una armonía sorprendente. Y esto es lo que nos hace a nosotros creer que realmente Dios fue quien escribió estas palabras, quien la inspiró en estos hombres para que ellos la dejaran plasmada y que nosotros hasta hoy podamos conocer el corazón de Dios a través de ella. Segunda de Pedro 1:20-22 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Así que estas palabras no han llegado a nosotros por voluntad de hombre, sino por voluntad divina, por voluntad de Dios. Primera de Tesalonicenses 2:13 nos dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra, ¿de quién? La palabra de Dios que oísteis de nosotros. Fíjense, quien está hablando aquí en Primera de Tesalonicenses es Pablo, pero Pablo no le está diciendo que ustedes escucharon mis palabras o las palabras de nosotros, no. Pablo está siendo bastante claro al decir que ellos oyeron y recibieron la palabra de Dios que habían oído de Pablo y de los apóstoles. Entonces, estas palabras no son de hombres, sino palabras de Dios. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Dios inspiró las escrituras. Dios inspiró la Biblia. Cuando nos acercamos a Dios, debemos creer que realmente esta es su palabra. Para conocer a Dios no tenemos que esperar que alguien nos hable acerca de Dios. Nosotros tenemos una Biblia en nuestras manos y podemos oír de los labios de Dios sus propias palabras. Por lo tanto, cuando hemos venido a los pies del Señor, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es conocer su voluntad a través de las escrituras, dedicar tiempo a leer las escrituras. Eso nos va a fortalecer, nos va a hacer echar raíces y a fundamentar en la palabra. Por lo tanto, memorizar textos bíblicos es importante porque esta es nuestra herramienta con la que podemos enfrentar al enemigo, porque al estar en el camino del Señor recibimos muchos ataques del enemigo y para poder contrarrestarlo tenemos que estar empapado de la palabra de Dios y de la oración, al igual que también el ayuno, que probablemente más adelante estaríamos hablando más sobre esto. Pero en este momento lo que quiero que te enfoques es en que todos los días debes alimentar tu espíritu. Y se alimenta el espíritu con la palabra de Dios y con la oración.
Por lo tanto, te recomiendo que todos los días saque un espacio de tiempo especial para que estudies las Escrituras. Proponte leer el Nuevo Testamento completo o proponte leer un libro, una carta de Pablo. Proponte leer un libro de la Biblia completo y todos los días, por lo menos un capítulo, lo vas leyendo y luego que lo leas, te quedas meditando en las palabras que leíste, recordando, repitiéndola y buscando qué Dios te quiere decir con esas palabras que leíste. Y luego que entiende lo que Dios te está diciendo, siempre pregúntate, ¿qué me está diciendo Dios con esta palabra? Y cuando creas que ya que entiendes algo de lo que Dios te está diciendo, también te puedes preguntar, qué quiere Dios que yo diga a otro acerca de esta palabra? O sea, compartir lo que Dios me dijo en esa palabra con otras personas. Eso me va a ayudar muchísimo a mantenerme firme. Tenemos las pruebas de que estas palabras vienen de Dios y son verdaderas. Por lo tanto, te dejo con esta recomendación. Dedica tiempo a la oración y a las escrituras y nos vemos en el próximo video.